Este tiempo que nos permite tener. Gracias por su bondad, gracias por su misericordia y por su gran amor. Bueno, hoy la primera reunión del año. Damos un abrazo a todos de bienvenida a este nuevo año, desde sus hogares, aquí en la iglesia, a toda la congregación. Proclamamos un año de victoria, un año de bendición, un año de acción. Este es nuestro año de acción, como hemos propuesto para el año 2025, un año de acción. Bueno, precisamente como es un año de acción, quiero dejarles, muchos temas para este principio de año, el primer culto, la primera reunión. Muchos se enfocan a propósito, metas, pero hay algo más allá. Hay algo más allá que tal vez la planeación nuestra. ¿Cuántos de ustedes en su planeación o su anhelo para este año es honrar al Señor? Es glorificarle, es exaltarle con su vida. Muchos proyectan sus vidas o su año en el quehacer, en sus proyectos laborales, emprendimientos o muchas metas personales basadas más en lo material que en la realidad espiritual. Pues yo les reto a que podamos fortalecernos y que esa meta en este año sea para glorificar a Dios. ¿Cuántos lo quieren? Amén, glorifiquemos al Señor. Precisamente lo que hablaba, lo que al principio, la cita bíblica, Juan 4, 20 al 24, es unos temas que veníamos, que hemos estado trabajando en el devocional los miércoles, y vamos a continuar a partir de febrero, claro que sí, pero en paréntesis, y quería resaltar precisamente lo que Jesús dijo acerca de la adoración. Por eso el tema se llama la adoración agradable. La adoración agradable o la adoración que agrada a Dios. Y dice la palabra en Juan 4, 20, 24, le dijo mujer: nosotros los padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén se debe adorar. Jesús dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero mire la palabra que quiero resaltar hoy: vosotros adoráis lo que no sabéis. Tremendo. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, etcétera. Ahí hasta el 24. Entonces, durante esta conversación que tuvo esta mujer con Dios, una mujer samaritana que tuvo con Jesús, abordó este tema, la adoración. Estaban hablando de otro concepto cuando el Señor la ubicó en el tema de la adoración con una amplitud y una profundidad nuevas totalmente. O sea, el Señor a través de esa conversación nos dio una nueva revelación de la adoración y de esta manera contestó a las inquietudes de la mujer, dejándonos también para nosotros una enseñanza muy profunda además, porque acordémonos que no debemos olvidar que adorar a Dios es un asunto muy serio que no podemos tomar a la ligera. Muchos dicen: yo soy adorador. Músicos cristianos dicen que son adoradores, pero sabemos que es más su ego y más la gente lo adora más a él que a Dios. En ese sentido no me estoy enfocando, vamos a ubicarnos a la palabra del Señor, porque es una adoración que agrade a Dios. ¿Cuál es la adoración que agrada al Señor? Y el pasaje que está aquí nos da la posibilidad de creer. Aquí nos aclara una parte y nos advierte de esa posibilidad de creer que sí somos adoradores o que estamos adorando a Dios cuando en realidad lo que hacemos es otra cosa distinta, como Jesús dijo ahí, vuelvo y lo rectifico: vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, el Señor descalificó la adoración de los samaritanos. Y así sucede hoy en día. Muchos creen que están adorando a Dios, pero el Señor las descalifica. Adoráis lo que no sabéis. Por eso es importante entender la adoración. La adoración ¿incluye música? Claro que incluye música. ¿Incluye alabanza? Claro que incluye alabanza. Incluye muchas cosas. La adoración es un estilo de vida.
Bueno, entonces empecemos. El primer punto es que la adoración, empecemos a hablar de que la adoración, ya entrando a esta introducción rápidamente, entonces adorar a Dios es la actividad más noble que nosotros podemos tener. Es, digamos, es un privilegio mayor que Dios nos ha dado para poder adorarle a Él. La adoración es algo fundamental, es la vida del creyente, es la esencia. Porque la adoración, que más adelante vamos a hablar también, implica obediencia. La adoración implica sometimiento. Porque muchos que por cantar solamente ya están adorando a Dios. O de otra manera, con orar solamente. No, implica todo nuestro ser en la adoración. Fuimos creados para eso. Y cuando el hombre pecó, ¿qué hizo el hombre? Acuérdate que fuimos creados a la imagen de Dios. El propósito, ese principio gobernante que fue puesto en el hombre cuando fue creado era, ¿para qué? Glorificar a Dios. Ese fue el principio gobernante de la creación, glorificar a Dios. Y es por eso que se corrompió, ese principio se corrompió. Pero fuimos creados para eso. El hombre rompió su relación con Dios. Pero debido a eso, por eso es que Jesús tuvo que hacer algo y acabamos de celebrar la Navidad, la natividad, el nacimiento del Señor, etcétera. Haya sido en esa época o no haya sido en esa época, nos recordamos que Jesús, Dios se hizo carne, entonces el Padre envió a su Hijo con el fin de redimirnos, para que nuevamente nosotros seamos adoradores. Ese es el propósito. Jesús vino a restaurar esa relación del comienzo. Esto es lo que Jesús quería dar a entender a la mujer cuando le dijo, el Padre, tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuáles tales adoradores? Aquellos que han nacido de nuevo y que otra vez tienen ese principio gobernante de glorificar a Dios. Ese anhelo de glorificar a Dios, ese anhelo de agradar a Dios, ese anhelo de obedecer a Dios, ese anhelo de disfrutar a Dios, de honrarlo. Esto es importantísimo, por eso la adoración será nuestra actividad principal durante toda la eternidad. Dios aquí nos está preparando para adorarlo allá en la eternidad. Ay, algunos dicen, qué pereza estar todo el tiempo ahí, dice que uno cantando y adorando. Esa persona es carnal, no está entendiendo nada de lo que son los principios del reino de Dios. Por eso lo comprobamos allá en Apocalipsis 4, 8 al 11, lo voy a leer rápidamente, solamente leerlo para que demos la referencia, cómo en el cielo hay unas miles de millares, hay seres adorando al Señor. Y nosotros somos parte de ese aspecto, de ese grupo, de ese reino, de esa masa, de esa multitud mejor, de esa multitud. Y dice que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, mira, aquí están adorando los 4 seres vivientes. Y decían, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, mire, siempre era santo, santo, siempre concentrados en Él, en Dios. Y dice que siempre que ellos vivientes daban gloria, honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Viene otro grupo. Los 24 ancianos se postran también delante del que está sentado en el trono y adoran. Wow. Los seres vivientes, los 24 ancianos, todos tipología también, y bueno, pero implica toda la creación adorando al Señor. Dice que los 24 ancianos se postran delante de Él, al que está sentado, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del Señor, diciendo, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso cuando entendemos y cuando somos adoradores, nuestra oración no va a ser, Señor, dame, dame, dame. La oración no va a ser para mí. La oración no va a ser tan egoísta. Es saber nuestras necesidades, y por muchas veces de la Biblia dice que Dios ya conoce nuestras necesidades y que pongamos la mira en las cosas de arriba y que no nos afanemos de las cosas porque ya sabe qué cosas tenemos necesidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué habla todo eso el Señor?
porque es que la oración nuestra, a medida que crecemos, está enfocada en Él, no en nosotros. Esa es la verdadera oración. Y uno escucha a las personas cuando oran su madurez debido a eso. Por eso, mis amados, cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué es la adoración entonces? Bueno, la Biblia no da una definición clara, exacta de la adoración. La Biblia no dice adoración es, así como la fe es la certeza, lo que sea. En cambio, la adoración no da una definición clara, sino nos enseña y nos muestra a través de todos los ejemplos que encontramos en la Biblia a personas que adoraban a Dios con el fin de que a través de ellos nosotros podamos aprender cómo hacerlo, cómo adorar a Dios. Así entonces, lo primero que observamos en la palabra, en la escritura, es que un adorador, aquí buena definición, es alguien que tiene una relación personal vital con Dios, al que ama intensamente. Tiene alguien que tiene una relación muy íntima al que ama intensamente, en este caso Dios. Por eso es fundamental. Miren el ejemplo de Salmo 18, 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Notemos cómo David comenzaba con el Salmo 18. ¿Cómo comienza el Salmo 18? Expresando su amor. Te amo, te amo, te amo, oh Señor. Entonces, inmediatamente después de invocarle, reconocía: digno eres de ser alabado. Ahí lo vemos, Salmo 18, del 1 al 3. ¿Cómo no puede ser, mis amados? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a adorar a Dios? No hay otra razón por la cual adoremos al Señor. No hay otra razón por la cual vengamos a Él, a su presencia. No son las peticiones. El problema del cristianismo hoy en día se enfoca en las peticiones, necesidades, y es que Dios me suple. No, no y no. Así no es la adoración. Que Dios suple, claro que Dios suple. Que Dios cuida, que Dios protege, que Dios provee, Él es soberano. Pero ese no es el enfoque, la adoración. La mayor manera o la mejor manera de nosotros ser adoradores es cuando venimos a su presencia. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la motivación? Ahí se define el verdadero adorador. La motivación es el amor a Él. Yo oro porque lo amo. Yo lo busco porque lo amo. Yo leo la Biblia porque quiero escucharlo y quiero aprender más de Él. Yo leo porque quiero agradarle. ¿Qué dice aquí que yo no debo hacer? Entonces yo no lo hago por amor a Él. No porque me dijeron que es pecado, entonces no puedo mirar para allá porque es pecado. No, así no es estas cosas de Dios. Eso es legalismo. Si mirar allá me va a afectar, entonces, y me va a afectar mi relación con Dios, no miro. Pero no porque me prohíba nadie, sino porque no quiero dañar mi relación con Él. ¿Sí ve la diferencia? Por amor. Eso es el adorador. Mis amados, mire 1 Juan 4:10. Este amor es una pobre respuesta al gran amor que hemos recibido de Él. 1 Juan 4:10, qué tremenda palabra del Señor. 1 Juan en 4:10 dice la palabra del Señor. Aleluya. 1 Juan 4:10, y me gustaría leer ese versículo en nuestra respuesta al Señor. Bueno, a mí también no sé si esta Biblia también trae 1 Juan. Parece que esta Biblia sí trae 1 Juan. 1 Juan 4:10 dice la palabra del Señor. Dice: en esto consiste el amor. Acuerda que el principio principal del adorador es el amor a Dios. Otro principio es la obediencia. Pero aquí dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, nuestro amor es muy pequeño.
sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, mis amados, si la adoración no surge como una respuesta genuina, ojo con esto, si nuestra adoración no surge como una respuesta genuina, debe surgir como una respuesta genuina al Señor. Todo lo que hagamos no pasará de simples ritos religiosos, fríos, secos, carentes de significado y de ninguna manera van a agradar a Dios. Si nuestra adoración no sale ni fluye en esa respuesta genuina de nuestro amor a Él, seríamos unos religiosos más y tal vez peores de quienes criticamos. Por eso Dios nos está llamando y que este año 2025 nuestra motivación sea esa. Ese es el llamado para el 2025. Que seamos personas y verdaderos adoradores de Él. Ahora bien, todos sabemos que el verdadero amor a Dios implica entrega absoluta. El Señor nos enseñó que para amarle, Mateo 22:37, para amarle hay que hacerlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser. Entonces un adorador implica todo su ser. Porque si la adoración es amar a Dios y Dios nos enseña que amarlo a Él con toda la mente, el corazón, con toda la fuerza, con todo nuestro ser, entonces el adorador, la adoración es una entrega total al Señor. Por eso una persona que es adoradora canta fácilmente y pasa y las voces y la alabanza o en un grupo musical en la iglesia, cuando una persona fluye, ya no es que está adorando ahí en ese momento, es el resultado de su vida. ¿Ves la diferencia? Igual alguien que ora mucho y que es consagrado en oración, fluye, pero porque su vida ama al Señor, su estilo de vida es Él. Igual una persona que sirve en cualquier área dentro de la iglesia. Todo esto es en todos los aspectos, por eso la oración no está ligada a un solo grupo, a una sola función, no está determinada por eso. Entonces, mis amados, la adoración genuina implica la entrega total, como una ofrenda de amor al Señor. Aleluya. Mira una ilustración muy fácil, es la ofrenda del Antiguo Testamento. En la ofrenda del Antiguo Testamento no lo vamos a leer, pero Levíticos 3, 1 al 9, por ejemplo, ahí nos habla de un tipo de ofrenda que el animal se le entregaba totalmente. Era la ofrenda del todo quemada, se llamaba una ofrenda de todo quemada, se ofrecía completamente al Señor en olor grato. Porque había otro tipo de ofrenda que era de acción de gracias y podía comer el sacerdote y su familia y solamente lo mejor de la ofrenda de ese animal. Entonces se entregaba al Señor, pero había una ofrenda que era de redención total, de entrega por el pecado y totalmente se ofrecía a Dios, una ofrenda de una entrega total. Entonces, mis amados, ese es como un tipo de ofrenda que Dios espera que nosotros hagamos, total a Él. Entonces, mis amados, podríamos decir, la adoración es una entrega de ofrenda del todo quemada al Señor, donde el adorador no queda nada para sí mismo. Es donde nos ofrecemos al Señor sin reservas, nos consagramos a Él. Señor, pero es que no tengo tiempo. No es adorador, está pensando en sí mismo. Yo quisiera servir al Señor, pero es que a veces no puedo. No es un adorador, porque está pensando en sí mismo. Mire, tantos aquí en la iglesia que sabemos que están muy ocupados, que sabemos que están muy comprometidos en muchas cosas, sin embargo, hacen con excelencia su labor al Señor. Uno los ve los sábados en un ayuno, a pesar que uno sabe los compromisos. Hay personas que se les tronchó una uña y ya no vienen porque es que no pueden venir. Un adorador se entrega al Señor. Esa es la clave. Y Pablo también se acuerda esa entrega total que nos pide allá en Romanos 12:1. Hermanos, los ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentemos todo nuestro ser al Señor. Ese es un adorador. Agradable a Dios, nuestra ofrenda, nuestro ser.
a un Dios santo que le agrade. Dice que termina diciendo que es vuestro culto racional, o sea, lógico, un culto con conocimiento, con entendimiento. Mis amados, por eso es importante cuando entremos de la ofrenda quemada, toda entrega total, nos damos cuenta de esta expresión. Es un tipo de devoción en la cual lo encontramos en Cristo cuando entregó su vida al Padre en la cruz. Ese es el tipo de devoción, como Pablo nos advierte. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora miremos Efesios 5:2. ¿Qué pasó con Jesús? El ejemplo. Esto de Romanos 12:1 está basado también allá en lo que pasó en Efesios 5:2. Dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero aquí da la clave: ofrenda y sacrificio a Dios. Él fue el adorador. A Dios en olor fragante. En olor fragante. Por eso en Romanos 12:1 dice que nosotros también debemos hacer eso, agradándole a Dios, que es vuestro culto racional. Presentemos un sacrificio vivo. Entonces, mis amados, para adorar a Dios implica también, además del amor, hay otro principio en la adoración y que nos puede ayudar a entender lo que es adoración o qué es adorar a Dios, que le agrada. Y otro principio es la sumisión y la obediencia. Estamos hablando del primer punto, que es la adoración. Entonces, además del amor, ¿cómo demostramos que somos adoradores? Cuando nos sometemos a Él, cuando lo obedecemos, cuando no hacemos lo que se nos da, la regalada y santísima voluntad. Cuando verdaderamente, Señor, aquí estoy. No podemos adorarle sin haber rendido previamente nuestra voluntad a Él para servirle en todo cuanto nos manda. Lo vimos allá en Apocalipsis 4, en el versículo 10, por ejemplo, que ya leímos. Dice que los ancianos se postraban delante de ese Señor que está sentado en el trono y al Cordero y al que vive por los siglos, y echaban sus coronas delante de Él. Ese hecho de entregar sus coronas delante del Señor es una forma de expresar su misión. Eran los ancianos, era la autoridad máxima humana, una autoridad más humana representaba a esos ancianos, autoridad espiritual máxima. Sin embargo, entregaban sus coronas, estaban diciendo, no me pertenece esta corona. Eso significaba sumisión, significaba reconocimiento, significaba entrega absoluta. Y eso es lo que nos pasa a los pastores. Debemos entender, los pastores, que la iglesia no es nuestra. Muchos se enseñorean de sus congregaciones, que tenemos que ser responsables, sí, tenemos que responder como administradores, como dice la Biblia, obispos, pero el Señor es uno, el dueño es uno, la autoridad le pertenece a Él. Debemos entregar una entrega absoluta a Él. Entonces, mis amados, no podemos reducir nuestra adoración a unas bonitas expresiones de nuestros labios. No podemos, porque Dios mira nuestro corazón. No son bonitas, oh excelentísimo y reverendísimo y Padre, te amo, te adoro, pero mi corazón, ¿dónde está? ¿Qué dijo Jesús al respecto en Marcos 7:6? Miren, mis amados, los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que reprender reiteradamente al pueblo de Israel a volver al Señor, que ustedes son hipócritas. Allá por ejemplo, Isaías 58 habla de apariencia y todos esos aspectos que la Biblia habla. Pero Jesús dijo algo en Marcos 7:6. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y se lo estaba diciendo a los líderes religiosos, no le estaba diciendo al pueblo, a los que se creían que es que, mira, es que yo, mira, caracha, yo sí oro, yo no sé. Miren, mis amados,
Que Dios nos libre de actuar hipócritamente ante Él. Qué bueno decirle, Señor, bueno, hoy vengo aquí, como estoy. No tengo ánimo. Oh Señor, he pecado, aquí estoy. Ante la luz, ante ti, el Todopoderoso, el Santo. Si quieres, Señor, aquí estoy, júzgame. Si quieres, haz lo que quieras conmigo. Pero ya estás hablando ante Él, hablando de su corazón. Por eso el problema de esta gente consistía en que cuando ofrecían su adoración a Dios, lo que decían sus labios no correspondía con la actitud interior de sus corazones. O acuérdese el becerro allá con Aarón. Aquí está Jehová. Mire lo que dice este Aarón cuando les hizo el becerro y adoraron el becerro. Aquí está Jehová, el que lo sacó de Egipto. Padre Santo. Y empezaron a adorar a Dios, dice que a Dios y a Jehová. Pensaron que ese era el Dios. Así es el ser humano. Y piensan que su Dios que tiene en su mente, ese es el Dios que los rescata y el único Dios. Y no se van al Dios de la Biblia. Juan 14:15 lo habla. Dice que aquí en Juan 14:15 no habla de obediencia a su palabra. Mis amados, no había obediencia a su palabra. Juan 14:15 habla y nos dice aquí que era una triste evidencia de la falta de amor por Él. Dice, si me amáis. O sea, el Señor está resaltando algo. No había obediencia en la palabra. Estaban empezando amor a Dios. Sí, Señor, yo lo amo. Pero un momentico, falta algo. Falta obediencia. La obediencia, guardad mis mandamientos. Aleluya. Entonces, ahora sí, una vez que hemos señalado que la adoración surge de un corazón que ama y se entrega completamente a la voluntad de Dios, hay que decir también que le adoramos cuando nos dirigimos a Él para admirarlo, para resaltar esa admiración que le tenemos. Es una manera muy bonita de adorar al Señor o de orar. Señor, yo vengo a decir que una vez me puse a pensar todo lo que a decir al Señor lo que yo he leído de Él, y la palabra dice: tú eres admirable, tú eres glorioso, tú eres santo, y todo lo que me viene a la mente, lo que yo he escrito en la palabra, leído en la palabra. ¡Wow! Un momento me sentí tan lleno de Él, porque empecé a expresar lo que de Él, y pensar en Él, en Él, en Él. En Hebreos 13, por ejemplo, mis amados, podemos hacer principalmente la oración de muchas formas de expresión, obviamente de expresarlo, y principalmente por medio de la oración y también del canto podemos expresar nuestra adoración a Él, además del estilo de vida. Entonces, principio, amor. Segundo principio, obediencia, sumisión a Él. Y tercero, con nuestras expresiones. ¿Se acuerda que dice la palabra allá en Hebreos 13:15, perdón, Hebreos 13:15? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, ¿qué? Sacrificio de alabanza. ¿Por qué dice sacrificio otra vez? Porque es que alabar a Dios no es cantar una canción repetidamente como las de Shakira. Perdón, aquí somos cristianos. Como las que escuchamos, los cantantes cristianos. No es repetir una canción, eso no es adorar al Señor. Aquí dice que ofreciendo a Dios sacrificio de alabanza, algo que me salga del corazón. Porque dice, ¿cuál es ese sacrificio? Fruto de labios que confiesen su nombre, fruto de labios que salgan de nuestro corazón hacia Él. Entonces esta admiración surge y crece en nosotros al considerar, ojo, por medio de su palabra, cómo es Él. ¿Cómo es Él? En la adoración o en la expresión de esos frutos de labios consideramos cómo es Él, su naturaleza. Mira lo que consideramos: sus atributos, su carácter, sus obras. Todo eso implica adorarlo a Él. Entonces es cuando nos rendimos a Él.
Ahí en ese momento nos estamos rindiendo a Él y en ese momento nos estamos deleitando en contemplar de forma reverente su gloria. Uno se queda, digamos de esta manera, como dijimos, su naturaleza. Dios es amor, Dios es soberano, Él es espíritu, Él es grande, está en todos lados. Y empieza a contemplarlo a Él, o en sus caracteres, o sus atributos. Todopoderoso, el hacedor, el creador, el soberano. Y empiezo a contemplarlo a Él. Entonces ahí nos deleitamos en una forma reverente, contemplando su gloria. Por eso es importante aclarar, mis amados, que la adoración va más allá. Y no solamente darle gracias, porque es otra palabra. Ya adoré al Señor y gracias, Señor, por el día, gracias. Y es bonito, hay que hacerlo, claro. La palabra dice dar gracias al Señor por todo, ¿cierto? O en todo. Entonces, ¿hay que darle gracias? Sí, pero más allá que la acción de gracias es la adoración. La acción de gracias es un paso, pero la adoración va más allá. ¿Qué diferencia hay entre adoración y darle gracias? Pues nuestras acciones de gracias eso son por sus bendiciones recibidas. Esa es la diferencia. Damos gracias por sus bendiciones recibidas, pero en adoración es cuando le decimos lo que Él es. Aleluya. Lo que Él es. Se centra en lo que Dios mismo es. Por eso es importante que de esta manera nosotros estamos maravillados de Él, de la gloria de Dios sobre nosotros. Estamos maravillados de sus muchas bendiciones. Por eso es más importante que darle gracias. Hay que hacerlo, sí, hay que darle gracias, claro que sí. Pero es más importante que cualquiera de todo esto, es que es Dios mismo a quien estamos admirando. Es a Dios al que estamos adorando. Es saber quién es Él, ante quién estamos. Por ahí la palabra dice de que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Para hallar gracia y sabiduría, para hallar respuestas de Dios, claro que sí. Mira lo que dijo Pedro. Pedro nos dio una clave aquí también. Nosotros hemos recibido de su gracia, hemos recibido de su amor, hemos recibido de su guía, de todo. Pero Pedro dice en 2.9, Primera de Pedro 2.9 dice, Primera de Pedro 2.9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque con facilidad nos detenemos pensando en lo que ahora somos en Cristo y nos enfocamos en nuestras bendiciones. Sí, somos pueblo escogido y real sacerdocio, y muchos dicen, usted es rey y entonces vive como un rey y piensa en eso, y entonces mira solamente el contexto de bendiciones y no llegamos a adorarle por lo que Dios mismo es. Si queremos ser verdaderos adoradores, porque aquí dice que debemos anunciar, mire, para eso que Dios nos hizo tan bonito, nos hizo tan lindos, sacerdocio, nación santa, somos santos, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Anunciéis sus virtudes. Ese es un adorador. Dios hizo todo por nosotros, pero con un propósito. Esta es la definición de adorador rápidamente, y quiero miremos otro punto. Dios y la obra de la cruz debe ser el centro de nuestra adoración. Él debe ser el centro y la obra de la cruz debe ser el centro de nuestra adoración. Bueno, muchos dicen, no, pues es obvio. Si somos cristianos, todo fue raíz de la cruz y etcétera. Pero debemos recordar que solo podemos dirigir nuestra adoración a Dios a través de Jesús. Por eso, mis amados, no olvidemos que Dios es celoso. Es otra parte de la adoración. No olvidemos que Dios no comparte la adoración con nadie. Dios no comparte la adoración con personas, ni con nadie más. ¿Cuál es su cantante preferido, cristiano? ¿Ya lo pensó?
¿Cuál es su cantante preferido cristiano? ¿Tienes un preferido? Estás adorando. Estás adorando. Ay, yo tengo que ir allá a ese concierto porque es el que más me gusta. Estás adorando a ese tipo. Ah, pero es cristiano. ¿Y? ¿Está Cristo en nosotros o no? Eres el centro, nadie más. Yo los use, bueno, es otro aspecto de otra cosa, y ahí no me meto. Y cada cual responde al Señor. Pero, mis amados, Dios dice la palabra, miren, Isaías 42:8. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro, ojo con la palabra, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Por eso el mundo se metió en la iglesia, y aún a nivel cristiano, los conciertos, y toda la gente que les gustan las masas. A otro no daré mi gloria. Éxodo 34:14 lo dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque el Señor cuyo nombre es, miren el nombre del Señor aquí, es celoso. Cuyo nombre es celoso, celoso es. Dios tiene que ser el centro de nuestra adoración y todo lo demás debe quedar en un plano secundario. He visto y he escuchado y me ha tocado, mis amados, con la autoridad que les puedo hablar, oficiar ceremonias, de entierros, porque Dios les arranca a ese ídolo del cónyuge, Dios les arranca a ese ídolo que es su padre, Dios les arranca a ese ídolo que es su hijo. He visto y tengo varios testimonios en ese sentido. El cónyuge no es nuestro Dios, nuestra adoración. Los hijos no son nuestro Dios, nuestra adoración. Nuestros padres no son nuestro Dios, nuestra adoración. Hay uno al cual no dará su gloria con nadie, ni comparte su gloria con nadie. Él es el centro de la adoración. Necesitamos adorar a Dios, mis amados. ¿Por qué decimos esto si es tan evidente que Dios es el adorador? Bueno, porque siempre que queremos hacer algo para el Señor, el camino está lleno de tentaciones. Por ejemplo, es relativamente fácil que el líder de alabanza o un músico o alguien que tiene un liderazgo o un don o una carisma, es fácil, se convierta en el centro de la adoración. O que nuestra adoración esté enfocada más en el ser humano que en Dios, gloriándonos de nuestra nueva posición ante Dios, en lugar de mirar a Cristo y en lugar de mirar su obra en la cruz, que solamente por Él somos alguien, solamente por su amor podemos servir. Ahí viene un principio del servicio. Cuando yo sé quién soy en Cristo, que no soy nada ante Él, sino que Él me puso a mí para ser instrumento, entonces puedo ser útil en sus manos, pero no para que me vean, para que yo estoy aquí, gloria al Señor. Mis amados, por eso el Señor dice a esta clase de personas, nunca los conocí, quítese. Ay, Señor, pero es que en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Mire, milagros. En tu nombre, ¿se acuerda de ese cojo que no tenía pie y se le apareció un pie? ¿Se acuerda de ese que resucitamos y resucitó? Perdón, yo no lo conozco, quítese, llévelo por allá. ¿Por qué es eso? Porque esa persona estaba pensando en sí mismo, en su fama, en su poder, en su nombre, en su nombre. Es Cristo el centro, es la obra de la cruz el centro. Porque sin la obra de la cruz nosotros todavía estaríamos bajo la ira de Dios, expuestos al juicio y a la condenación. Es por la cruz que hemos encontrado la reconciliación con Dios, y es allí donde podemos apreciar de forma totalmente nítida,
cómo es Dios. Es en la cruz que podemos ver a Dios. Es en la cruz que podemos comprender a Dios. Es en la cruz que podemos sentir a Dios. Es en la cruz que podemos nosotros ver su gloria. He aquí el Cordero que fue inmolado, el único digno de adoración. Por eso Pablo dijo allá en Gálatas 6:14, nos habla del lugar central que la cruz ocupa. Mire Gálatas 6:14 y dice la palabra: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Gloriarme en qué? Yo no me puedo gloriar, decía Pablo. ¿Qué ejemplo? Yo no soy nadie. Mi gloria está en la cruz. Si no fuera por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Entonces, mis amados, la adoración debe estar centrada en Dios y en la obra suprema de Cristo en la cruz. Mis amados, es por eso que las alabanzas hoy en día toca seleccionarlas con mucho cuidado ahora. Todos hablan de sí, mi deseo es adorarte, así mi deseo. Eso no es una adoración, mis amados. Las letras hoy en día han tergiversado mucho. Las letras deben volver a exaltar la obra de Cristo en la cruz. Se habla mucho del triunfo de Cristo, se habla mucho de la exaltación en la gloria, se habla mucho de su majestad. Eso es cierto. Pero no olvidemos, mis amados, en Hebreos 2:9 nos advierte: nunca deberíamos olvidar que Jesús fue coronado. La cantábamos la canción ahorita. Es el Rey sobre todo. Mis amados, Hebreos 2:9, que Él fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Primera de Pedro 1:11 dice que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron los sufrimientos de Cristo y ¿qué? Y las glorias que vendrían tras ellos. Inclusive ya leímos Juan 5:12 también. Las huestes celestiales adoran al Cordero, al que fue inmolado. Apocalipsis 5:12. Tremendo. Entonces, mis amados, por eso es importante entender: toda adoración que no tome en cuenta la obra de Cristo siempre será pobre e incompleta. Falta algo. Tampoco debemos olvidar que es imposible honrar a Dios, honrar al Padre, sin honrar al Hijo. Por eso es que la esencia de la adoración es Cristo y su obra. De ahí depende todo. Mire lo que dice allá en Juan 5:23. Juan 5:23 dice la palabra: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, mire lo que dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Habla primero Jesús. Muchos niegan a Jesús, imagínense, pero sí quieren hablar a Dios, al Padre. Ahí lo dice el Señor. Nunca está de más hacer énfasis en esta gran verdad, mis amados. Mucho más ahora cuando muchos niegan a Jesús, la naturaleza divina del Hijo. Pero dice que todos honren. Mire, esta palabra dice que todos honren. Incluye a los testigos de Jehová, los que todas las sectas y religiones, todos honren al Hijo como honran al Padre. Y a través de la historia encontramos numerosos ejemplos de adoración, de personas que adoraron a Jesús en su ministerio terrenal aquí en la tierra. Durante el ministerio de Jesús hubo personas que le adoraron. Y acordémonos que los que le adoraron en ese momento eran judíos, que ellos creían que había un solo Dios y no se podía adorar a nadie más. Solamente como ejemplo, Mateo 2:11, los magos venidos de Oriente adoraron a Jesús cuando lo encontraron en Belén. ¿Qué hicieron los magos? Bueno, los sabios, mejor, de Oriente adoraron a Jesús.
en Mateo 2:11. En Mateo 14:33, los discípulos le adoraron cuando subió a la barca después de haber calmado la tempestad. ¿Qué hicieron? Le adoraron a Jesús. En Mateo 28:8 dice que las mujeres que habían ido a la tumba le adoraron después de su resurrección. Le adoraron. Después, Mateo 28:17, también los 11 discípulos, dice en Mateo 28:17, los 11 discípulos le adoraron cuando le vieron resucitado. Mire, aunque estaba ahí, faltaba, estaba el Tomás, que dudaba en ese momento. Juan 9:38, un ciego sanado por el Señor también le adoró. Y así podemos seguir toda la historia del Nuevo Testamento, en los Evangelios, cómo gente le adoró. Y para concluir, mis amados, la adoración no es una actitud opcional. No es una actitud opcional. Es un reconocimiento absoluto de Dios. No es opcional. O eres cristiano o no eres. Y si eres cristiano, adora al Señor. Ámalo. Si eres cristiano, has nacido de nuevo, entonces eso debe nacer de tu corazón. Obedécelo y sométete a Él. Eso es adoración. Exprésale con tus labios lo que es Él. Tu oración debe ser basada en ella. Y como último, como dijimos, el centro de tu vida debe ser Cristo y la obra de la cruz. Ese es el adorador. Cristo y la obra de Cristo. Cristo y su obra en la cruz. ¿Quién está en primer lugar en tu vida? Por eso no es opcional. Si naciste de nuevo, el Señor te hizo nuevo para adorarlo, para honrarlo, para glorificarlo, para exaltarlo. Entonces, mis amados, esta es la definición. Por eso Jesús dijo, o eres tibio o caliente. Está en que si eres verdadero adorador o no lo eres. Si no lo eres, ven al Señor y haz que nazcas de nuevo, o que el Espíritu Santo haga la obra en ti para nacer de nuevo. Porque todo que ha nacido de nuevo adora al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por estar con nosotros. Gracias por tu bondad y tu gran amor. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran poder. Oh soberano, ayúdanos, llénanos con tu espíritu, el poder expresar con nuestro ser te amo, el poder venir a tu palabra para, por amor, obedecerte. Gracias, Dios Todopoderoso, por hacer de nosotros esos vasos en tus manos. Somos un ejército de adoradores. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Adora a Dios con tu voz, con tus labios, fruto de labios, pero también adora a Dios con tu vida. Muchas bendiciones, que el Señor continúe llenándole de su gracia.